Y vamos con la última píldora. Es simplemente hacer los dos primeros problemas de la unidad 5 que os mandé. Bueno, el primero dice, indica si es verdadero o falso. Un electrón en reposo crea un campo magnético. Os he puesto el resultado aquí. Falso, como podéis observar. En reposo un electrón solo crea un campo eléctrico. Es decir, esto es un ejercicio de conceptos que hay que tener claro de cara a posibles cuestiones. ¿De acuerdo? En reposo solamente crea un campo eléctrico. Vale. Dice el siguiente, un electrón nunca crea un campo magnético. Vamos a ver, ¿qué nos dicen? Falso, lo crea si está en movimiento, es decir, el nunca es ser demasiado radical. Va a ser falso. Si se encuentra en movimiento, una carga en movimiento genera siempre un campo magnético. ¿De acuerdo? Seguimos. Un electrón en movimiento crea dos campos, uno eléctrico y otro magnético. Y esto es verdadero, como consecuencia de las dos afirmaciones anteriores. Es decir, en reposo crea un campo eléctrico y en movimiento además va a crear un campo magnético. Y veamos el último apartado. Un electrón no crea ningún tipo de campo. Eso no es verdad. Vamos a ver, rotundamente falso. Es decir, va a crear como mínimo un campo eléctrico. Así que esto es rotundamente falso. ¿De acuerdo? Bien, pues vamos a hacer el ejercicio número 2. Responde a las siguientes cuestiones. Razona cómo podrías averiguar con ayuda de una carga si en una región del espacio existe un campo eléctrico o existe un campo magnético. Tenemos que tener en cuenta también los conceptos que hemos aprendido en el anterior apartado. Pues vamos a ver. A ver, en el apartado A, el campo eléctrico siempre actúa sobre una carga, esté en reposo o en movimiento. Es decir, que el campo eléctrico siempre es inseparable. Y luego hay que tener en cuenta, el campo magnético solo actúa sobre cargas en movimiento. Y ahora vamos a ver, colocamos en una región del espacio una carga en reposo. Si se mueve, es que es accionada por un campo eléctrico, como ya hemos visto en los temas del campo eléctrico. Entonces, existe la posibilidad de que haya un campo eléctrico y un campo magnético. ¿De acuerdo? Es decir, si yo sitúo una carga en reposo y veo que se mueve, por lo mínimo va a haber un campo eléctrico, pero también podría haber un campo magnético, porque si está en movimiento, como lo sé. Vamos a ver, si no se mueve la carga, si yo la carga en reposo la sitúo en una región y no hay movimiento, lo que sé claramente es que no hay campo eléctrico. Y entonces, ¿qué pasa? Pues solamente existiría campo magnético. ¿De acuerdo? Es decir, no sé, yo creo que podría no existir ningún tipo de campo, pero pues, si me dicen que hay un campo de cualquier clase y tú tienes que averiguar qué tipo de campo es, pues entonces si yo se introduzco en la región del espacio esa carga en reposo y no se mueve, pues yo digo, existe el campo magnético. Ya que me dices que tiene que haber un campo, pues yo te digo, es un campo magnético. ¿Vale? Veamos el siguiente apartado. Un haz de protones, protones son cargas positivas, atraviesa sin desviarse una zona en la que existe un campo eléctrico y otro magnético. Razona qué condiciones deben de cumplir dichos campos. Bueno, pues vamos a ver. El protón, al ser una carga positiva, da lugar a que la fuerza eléctrica y el campo eléctrico G que genera dicha carga tengan la misma dirección y sentido. Eso es un concepto que ya sabemos del anterior. Si no se desvía, es que solamente existe campo eléctrico y la fuerza magnética es cero. ¿Esto qué quiere decir? A ver, mirad. Se me ha olvidado deciros una consecuencia de la ley de Lorentz. Si yo, Dios mío, tengo una carga y la sitúo, está en movimiento esta carga, y se sitúa en el seno de un campo magnético, este movimiento, como podréis ver en el vídeo de la mano derecha, va a ser un movimiento circular. Es decir, es un movimiento que va a tener su radio y demás. Es decir, que yo si veo una carga en una región y automáticamente esta carga que se movía como consecuencia de un campo eléctrico de forma rectilínea se transforma en un movimiento circular, esto es a consecuencia de un campo magnético. Es decir, si yo tengo una carga y no hay desviación, entonces digo campo eléctrico. Si yo tengo una carga que al principio se mueve y de repente, entonces aquí también además hay un campo
magnético. Campo magnético, que es la región donde me he situado, y también hay un campo eléctrico, que es la que la ha puesto en movimiento. ¿Vale? Pues entonces leemos. Ahora lo vemos más claro. Si no se desvía, es que solamente hay fuerza eléctrica, lo que os he dicho. Es decir, este sería el caso. Y la fuerza magnética obviamente es cero, porque si no hay campo magnético, no hay desviación y entonces la fuerza magnética es cero. La fuerza magnética será en virtud de lo que ya conocemos, es decir, esta es la expresión de la ley de Lorentz vectorial y esta es la expresión de la ley de Lorentz ya en forma escalar. ¿Y qué es lo que pasa? Que V y B tendrán la misma dirección, es decir, que formarán un ángulo de 0 grados y sabemos que el seno de 0 es 0 y por consiguiente el módulo de la fuerza magnética va a ser 0. ¿De acuerdo? Bueno, pues con esto hemos terminado por hoy. ¿De acuerdo? El lunes nos vemos. Venga, un abrazo muy grande. Que toca el viernes. A ver.